Saludos amigos y bienvenidos una vez más a su programa, Nuestra Salud con el doctor Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque, como siempre, trayéndole las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica, salud universal se consigue aquí a través de Roda Informa y gracias al patrocinio de nuestros socios de la salud, Neighborhood Health Plan de Rhode Island. Y en el día de hoy, pues vamos a contestar la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Cuál es la mejor vacuna de COVID? Ahora que tenemos un número de vacunas disponibles y más vacunas que vienen en camino hacia los Estados Unidos, todo el mundo quiere saber cuál es la que me voy a poner. Y vamos a tratar en esta presentación del día de hoy de contestar esta pregunta de la manera más informada posible. Comenzamos primeramente con la explicación acerca de el virus corona. ¿Qué es el virus corona y cómo es que podemos entonces crear una vacuna en su contra? Bueno, pues el virus corona siempre lo hemos dicho, es una bola de grasa y de proteína que tiene en su superficie unas espigas que están construidas a base de tres proteínas que están unidas formando entonces lo que se llama la espiga, que es lo que va a pegarse a el cuerpo, a las células del ser humano. Estas son, como decimos, una llave que entra a la cerradura de las células del cuerpo a través de un receptor que se llama ACE2. Y de acuerdo a cómo esta llave se configura, es que podemos tener las diferentes variantes del virus corona. Como saben, hay un número de variantes, la inglesa, la surafricana, la brasileña, y ahora dicen que aquí en los Estados Unidos hay 7 más que acaban de descubrir y que no sabemos exactamente cómo es que estas afectan la salud, pero sabemos de que la apariencia de estas proteínas en la espiga cambian como resultado de mutaciones y hacen que esta proteína sea más fácil o menos fácil para entrar a la célula. Obviamente las de Sudáfrica, las de Brasil y las de Inglaterra, pues ya se han demostrado de que estas mutaciones han creado una proteína que es mucho más fácil para entrar en la cerradura, a la ACE2, y para entrar al cuerpo rápidamente, lo cual crea una transmisión mucho más fácil, mucho más rápida y aumenta el número de muertos porque son muchas más las personas afectadas. Se dice de que algunos de los cambios también pueden causar la enfermedad de una manera mucho más severa. Entonces, tenemos que entender exactamente lo que es una vacuna. Pues una vacuna es ah, lo que tenemos es una situación donde el cuerpo reconoce algo extranjero dentro de sí. Y eso le llamamos el antígeno. Y un antígeno, pues es cualquier sustancia, organismo que pueda causar esta respuesta inmunológica, que el cuerpo lo reconozca en algún momento como algo que es extraño. ¿Y qué hace el cuerpo o las células del cuerpo? Las células del cuerpo pues tratan entonces de crear armas en contra de esa sustancia o de ese virus, lo que llamamos anticuerpos, que son sustancias que están diseñadas para reconocer el virus, para pegársele al virus, para evitar que éste pueda infectar a las células del cuerpo y también crea una atracción para otras células del cuerpo que son las que destruyen entonces no solamente el virus, sino todas las células que estén infectadas. El anticuerpo que se crea tiene que ser neutralizante. ¿A qué me refiero? A que el cuerpo desarrolla un número de armas, un número de anticuerpos en contra del virus, pero dependiendo cómo el virus haya cambiado, puede que sea anticuerpos neutralizantes o no. Y un anticuerpo neutralizante es un anticuerpo que destruye la capacidad del virus de poder seguir reproduciéndose. Eso es lo que sucedió en Sudáfrica con la versión o la variante surafricana, donde una persona infectada con el virus corona le dieron tratamiento con el plasma de convalecencia. El plasma de convalecencia son unas sustancias en la sangre de las personas que han estado infectadas ya, que las utilizamos para tratar a las personas que están enfermas. Y entonces una persona fue tratada
por esta plasma convalescente y sí, se recuperó, pero había ya una mutación dentro de su cuerpo. Este virus sobrevivió la inmunidad de personas anteriores y creó entonces la nueva variante del virus surafricano y es el que se ha regado mucho más en Sudáfrica y que es bien problemático porque no está respondiendo a la inmunidad del pasado. ¿Qué significa esto? Que podemos volver a reinfectarnos, aun cuando tengamos ya habemos sobrevivido la enfermedad. Por eso es que es tan y tan importante. Así que, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una sustancia o un virus o una bacteria que entra al cuerpo? Pues para crear la vacuna tenemos que ver cuál es la respuesta inmunológica del cuerpo y tratar de reproducirla. ¿Qué es lo que hicimos? Determinamos de que estas espigas son la parte más importante para la infección, así que si podemos destruir la espiga, pues podemos entonces evitar la infección. Y lo que hemos hecho entonces es que hemos identificado ese antígeno, como dije anteriormente, antígeno, sustancia o algo que causa una respuesta inmunológica. ¿Y qué sucede? Cuando entra este virus o entra la proteína del virus dentro de nuestro cuerpo, tenemos unas células que se llaman células macrófagas, que son células, como dice el latín, macro, que son unas células bastante grandes, y fagos, que se comen la sustancia o se comen el virus que esté entrando al cuerpo. Pues estas células macrófagas absorben, digieren y entonces analizan lo que se han comido y crean entonces un mensaje a todo el resto del sistema inmunológico para que el sistema inmunológico sepa ya, aquí tenemos algo que es anormal, que no es de nuestro cuerpo, que es extranjero, y esto lo hace a través de otras células, las células T asistentes, que son las más importantes, en inglés helper cells, que son las que reciben el mensaje de las células macrófagas y lo transmiten a otras células como las células beta del plasma, que son las que producen el anticuerpo, son las fábricas de anticuerpo, y las células T asesinas, que son, como dice el nombre, las que matan a cualquier célula que esté infectada con esa señal ya determinada por las células macrófagas. Así que la respuesta inmunológica del cuerpo envuelve una respuesta química, son los anticuerpos, las citoquinas, que es también algo que hemos hablado en el pasado, es una sustancia que, como decimos, es el arma nuclear del sistema inmunológico. Cuando los anticuerpos, cuando la respuesta inicial en contra del virus no funciona, pues entonces el sistema inmunológico decide hay que enviar las armas nucleares para destruir el virus y son exitosos en destruir el virus. El problema es que en el proceso de destruir el virus destruyen las células del pulmón, destruyen los pulmones y obviamente destruyen a el cuerpo y la persona se muere. La respuesta celular son las respuestas de las células que acabo de hablar, las macrófagas, las células asesinas, las células asistentes. Y la respuesta celular y humoral viene de humor, de humores, sustancias, que estamos hablando entonces de los anticuerpos, son las células beta del plasma, que son las que producen el anticuerpo, las fábricas de anticuerpo. Y vamos a repetir esto a través de la presentación con vídeos y con dibujos para que usted pues entienda exactamente de qué es lo que estamos hablando. Y creamos vacunas de cualquier manera. Hay muchas maneras de hacerla. Podemos utilizar un virus vivo y atenuado. Esto lo hacemos con el sarampión y la tifoidea. Cogemos el virus que infecta a las personas, le damos una sustancia o le damos radiación para que se quede así medio bobo, pero que no pueda infectar. Lo ponemos dentro de nuestro cuerpo y entonces nuestro sistema inmunológico lo reconoce como algo anormal y crea inmunidad. Tenemos el virus inactivado o una porción de este. ¿Qué significa esto? Que podemos coger el virus, triturarlo completamente o sacar un pedazo del virus y meterlo dentro del cuerpo,
para que reaccionemos y creamos entonces la inmunidad. Esto lo hacemos con el polio, con la rabia y con el virus de papiloma humano, de las verrugas venéreas, que también hemos hablado en este programa. Y la nueva tecnología es esta tecnología de ARN mensajero, donde tomamos una porción del sistema genético del virus que tiene la información para formar las proteínas de la espiga de la que hablamos a principios del programa, y la llevamos hacia adentro del cuerpo para que ese mensaje le llegue a las células de nuestro cuerpo y empiece entonces las células de nuestro cuerpo a crear la proteína del virus, pero la proteína solamente, que no nos va a causar ninguna enfermedad. Pero al crear la proteína pues de la espiga, pues creamos entonces la inmunidad. Y esto es bien, bien importante porque todas estas vacunas que tenemos en este momento están basadas en esa proteína de la espiga. Las de Pfizer y de Moderna, que son las que tenemos en este momento en los Estados Unidos, son de ARN mensajero, del que acabamos de hablar. Las de AstraZeneca y Johnson Johnson. Johnson Johnson ya pidió autoridad para ser distribuida aquí en los Estados Unidos. Lo que hacen es que en vez de coger el ARN mensajero y meterlo en una bolita de grasa, inyectarlo entonces dentro de nuestro cuerpo, que es lo que hace Pfizer y Moderna, pues lo que hacen es que cogen un virus del catarro, un adenovirus, le sacan una porción para evitar de que ese virus pueda enfermarnos, pero le colocan dentro del pedacito que le sacaron, en la sección que le sacaron del sistema genético. Acuérdense que es como una cadena, pues ponemos un eslabón de la cadena, y ese eslabón tiene la información para formar la proteína de la espiga. Y esto es lo que hacen AstraZeneca y Johnson Johnson. Y finalmente las corporaciones Novavax y Sanofi Aventis lo que dijeron es que, ¿sabe qué? ¿Para qué darle instrucciones al cuerpo que haga la proteína? Vamos a coger el virus, vamos a triturarlo y purificar la proteína de la espiga directamente, inyectar entonces la proteína y ver si tenemos una respuesta inmunológica. Y aparentemente esto ha sucedido, especialmente con la de Novavax, que es la que está ya casi por ser aceptada. Así que la diferencia entre los diferentes vacunas es el vector. ¿Quién es el que lleva este mensaje a el sistema inmunológico a nuestro cuerpo? Entonces, como expliqué anteriormente, la vacuna de Novavax lo que está haciendo es que toma la proteína de la espiga, la purifica y crea como una estrellita de espigas, una colección de espigas que parece como si fuera el virus, pero que solamente tiene la espiga, y la inyecta dentro del cuerpo. En un artículo que aparece en el New York Times en febrero 3 es la mejor explicación que yo he visto de esta vacuna y la vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Pues, ¿a qué me refiero? Entonces, a esta espiga. Bueno, pues la espiga, como dije anteriormente, se convierte en el antígeno del que hablamos, sustancia, organismo que puede crear una respuesta inmunológica. Así que tomamos las espigas, las formamos entonces como en una estrellita, una nanopartícula, que la inyectamos entonces dentro del cuerpo para que las células macrófagas, las que ven ahí en el medio, que son esas, son como un monstruo que va a comerse todas estos nanopartículas, las digieren y encuentran entonces las proteínas individuales de la espiga. Y entonces, ¿qué hacen? Que le envían el mensaje a las células asistentes. Como les dije en inglés, se dicen helper T cells, o las células T asistentes, que son las que van entonces a interpretar el mensaje que les está dando las células macrófagas para que así pues puedan de alguna manera
de diseñar entonces cómo es que el sistema inmunológico va a responder a esta situación. Bien, bien interesante porque sin este proceso no tenemos ningún tipo de sistema inmunológico. Entonces, las células asistentes, ¿qué es lo que hacen? Que se comunican entonces con las células betas y le dicen, célula beta, los macrófagos me acaban de indicar de que hay una proteína que es extraña en nuestro cuerpo y tenemos que desarrollar soldados en contra de esta proteína. ¿Y qué es lo que hace las células betas del plasma? Crean entonces los anticuerpos, que son estos, parecen como si fueran unas casitas, unas T, que se pegan entonces a las proteínas del virus, a las proteínas de la espiga, para entonces inactivarlas y también para prepararlas para que otras células del sistema inmunológico los identifiquen como algo anormal. Es como que le ponen un sello a esa proteína diciendo, esto no es normal. Células del cuerpo, células del sistema inmunológico, por favor, vengan a destruirla. Y entonces, ¿qué sucede? Que una vez estos anticuerpos están dentro de nuestra sangre, si de pronto aparece el virus, que es lo que vemos en la pantalla en este momento, pues entonces ya estos anticuerpos reconocen la espiga de la proteína de la espiga y dicen, hay que pegarse a este virus para evitarlo y para destruirlo completamente. Y es lo que hacen entonces los anticuerpos. Rodean el virus completamente, se pegan a todas estas espigas y no le dan la oportunidad al virus a que se pegue a las células del cuerpo. Sí, hay suficiente tiempo para que puedan entonces cubrirlo completamente. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces el virus pues sobrevive y puede entonces continuar tratando de enfermarnos, pero las células macrófagas continúan entonces tratando de comérselo, dándoles el mensaje a el resto del sistema inmunológico para de esa manera pues poder pues dejarle saber al cuerpo de que esto es completamente anormal. ¿Y qué sucede? Que entonces le envían también el mensaje a otras células, a las células uh, asesinas. Y entonces estos macrófagos le dicen a las células asesinas, el anticuerpo no es suficiente porque ya se han infectado un número de células de nuestro cuerpo, así que tenemos que destruir las células que están infectadas. Las células macrófagas hablan con las células asesinas, le dan la señal, le dan la huella digital, como decimos, de la proteína y entonces las células de T asesinas destruyen entonces las células infectadas. Un sistema que es de verdad pues precioso en términos de cómo es que ha podido sobrevivir el ser humano y todos los animales que tienen sistemas inmunológicos en contra de ataques que ocurren constantemente en nuestro cuerpo. Y ahora para que puedan comparar cómo es que Johnson & Johnson Johnson lo hace, como dije anteriormente, con el virus de adenovirus, un virus de catarro, donde sacan un pedacito del material genético que ven aquí en el medio y le colocan entonces el material genético que produce la proteína dentro de nuestro cuerpo. Vean entonces este video que en realidad es interesantísimo cómo es que explica este sistema. Pues aquí ven entonces cómo es que este sistema de Johnson & Johnson pues va a crear entonces la inmunidad. Tomamos parte del patógeno, que es el animalito del virus, y le sacamos entonces el antígeno, que es la proteína de de la espiga. Pues, ¿qué sucede? Que se puede hacer con, como dije anteriormente, bueno, con un virus inactivado, un virus muerto, el antígeno, que es el pedacito de la proteína de la espiga, y utilizamos un vector, que entonces en este caso es el virus del catarro, que ya sabemos que afecta a las personas y que puede entrar a nuestro cuerpo sin causarnos ningún tipo de enfermedad. Le inyectamos dentro del cuerpo ese adenovirus que envía el mensaje genético para formar la proteína de la espiga
Y como ven, ya los anticuerpos, que son esas Y que están ahí flotando, se pegan a estas proteínas. Las células asesinas, pues también empiezan entonces a ser activadas por estos anticuerpos y por estos mensajes que está recibiendo como resultado de las células macrófagas que ya se comieron esa proteína en el pasado. Y como dije anteriormente, las citotóxicas o asesinas son las que entonces se pegan. Aquí vemos un virus entrando a la célula y tratando de formar más viruses, pero ven ahí cómo se pegan entonces los anticuerpos a este virus, y como las células asesinas entonces identifican las células infectadas y dicen hay que destruirlas completamente porque si no vamos a tener problemas en nuestro cuerpo. Muy interesante la manera en que el sistema inmunológico trabaja. Y esto hace que el virus que esté flotando sea eliminado con los anticuerpos y el virus que esté dentro de la célula sea destruido por las células citotóxicas o células asesinas. ¿Y cómo lo hace Johnson & Johnson? Pues Johnson & Johnson lo que hace es que, como dije anteriormente, utiliza el pedacito del material genético del virus, lo inyecta entonces dentro de un virus que ya es reconocido y que ha sido utilizado para un número de vacunas, el adenovirus, que causa el catarro común, pero que tiene una apariencia muy similar a la del virus corona y por ende se puede aceptar este pedacito de material genético. ¿Qué sucede entonces? Cogen entonces el virus, como dije, le remueven la parte que permite que el virus se reproduzca dentro de nuestro cuerpo y le colocan entonces el pedacito de el material genético que es el que produce la proteína de la espiga. Hacen entonces un cultivo de este virus en un cultivo especial de células C6. Estas son unas células que fueron creadas hace muchos años, son células humanas que entonces son infectadas con el virus, pero que tienen una habilidad de poder replicar este virus y concentrarlo de una manera bien concentrada para poderlo poner en una vacuna. El problema con estas células es que o para algunas personas, es el de que estas vacunas o estas células fueron creadas como resultado de un aborto que ocurrió hace muchísimos años y sacaron las células del riñón del aborto para entonces poder crear esta línea de células. ¿Qué hacen entonces? Concentran este virus ya completamente modificado y lo ponen en una vacuna que es magnífica en términos de que puede mantenerse a temperaturas mucho más altas, o sea, y que pueden crear entonces la respuesta inmunológica, como dije, la respuesta humoral de anticuerpos con las células beta y la respuesta celular con las células asesinas. Y entonces, lo que tratan de hacer con esta vacuna es lo que hemos hablado en el pasado. Se puede utilizar no solamente para el COVID, sino que lo están utilizando tratando de crear con el virus de VIH y con el virus de respiratorio sincitial, que es otro virus que afecta a los seres humanos y que es bien problemático, especialmente para los bebés. Así que cuando tenemos entonces ya esta habilidad del cuerpo de poder crear estas vacunas, pues podemos entonces protegernos completamente en contra del virus. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todas las vacunas? Pues aquí tenemos esta tabla que nos explica exactamente qué está pasando. Pfizer y Moderna, como dije anteriormente, una eficacia de 95%, una temperatura bastante problemática porque tiene que estar bien frío para poder mantenerse. 2 dosis, 3 semanas o 28 días aparte. Y en contra de las variantes, son menos efectivas, pero son efectivas como quiera y utilizan el ARN mensajero. Johnson & Johnson, 72 a 85% efectivas o eficaces, pero sabemos de que 100% de las personas que se pusieron la vacuna de Johnson & Johnson no tuvieron que ser admitidas al hospital ni se murieron. Así que 100%
eficaz en prevenir hospitalización y muerte, que es lo que queremos. La ventaja principal es que es una sola dosis y que se puede mantener a temperatura hasta de salón y puede durar muchos meses en el refrigerador. Sabemos también de que tiene un poquito de dificultad en controlar el virus surafricano, la variante surafricana, y utiliza, como dije anteriormente en el vídeo, un adenovirus. Igual que la de AstraZeneca, que encontramos que es también muy buena porque se puede mantener en unas temperaturas mucho más asequibles, pero tienen mínima protección del virus surafricano y por ende ha sido suspendida en Sudáfrica. La de Novavax, que fue la otra que le enseñé en el vídeo, utilizando solamente la proteína de la espiga, es 89% eficaz y tiene solamente un 50% de eficacia en contra del virus surafricano. Finalmente, ¿cuál es la mejor vacuna? Bueno, la respuesta es bien clara, la que me ofrezcan. ¿A qué me refiero? A que no vamos a tener la oportunidad de decidir rápidamente o en pocas semanas o en pocos días a cuál nos vamos a poner. Solamente vamos a tener la opción de que nos den la que nos den. Pero lo importante del caso es que las de Moderna y de Pfizer son las que posiblemente tengan un poquito más de eficacia en contra de las variantes surafricanas que gracias a Dios no tenemos mucha evidencia de ellas aquí en los Estados Unidos. Así que si va a viajar a Brasil o a Sudáfrica, donde están estas variantes, pues obviamente esas son las mejores. Pero la eficacia es relativa, como dije anteriormente. La vacuna de Novavax y las vacunas de Johnson Johnson, especialmente la de Johnson Johnson, que es una sola inyección, esta vacuna tiene la habilidad de poder prevenir 100% la hospitalización y la muerte. Y recuerden que la eficacia es algo relativo. La vacuna del flu, que nos la ponemos todos los años sin ninguna contemplación, solamente es 60% efectiva en la mayoría de los años. En los años mejores, porque en algunos años es 50 y 40% efectiva. Lo importante es que la efectividad o la eficacia de una vacuna depende de cómo se mida. Y en el caso de la de Moderna y de Pfizer, pues midieron solamente las muertes y la enfermedad severa. En las de Johnson Johnson midieron no solamente eso, sino también la posibilidad de infección y la posibilidad de prevenir entonces la enfermedad moderada. Si usted le da un COVID, donde se puede quedar en su casa, donde no tiene que ir al hospital y no se va a morir, pues entonces es como si le hubiese dado un flu fuerte y no tiene que preocuparse. Lo más importante de todo es que se ponga su vacuna cuando se le ofrezcan, la vacuna que le ofrezcan. Y recuerden siempre que el sitio para mejor información es el sitio web del Departamento de Salud, www.covid.ri.gov. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.